Esta serie, dijimos hace un momento, que se llama 180 grados, un antes y un después. ¿Se ha fijado que a veces la gente dice, bueno, y Dios vino a mi vida y tuve un cambio de 360 grados? No, hay un error, ¿no? Usted sabe, 180 grados es solamente, sería para el otro lado, acá, ¿ya? No se olvide, de repente se puede equivocar, pero 180 grados, o sea, yo iba para allá y de pronto me encuentro con Cristo y cambio mi manera de vivir. Y cambio cuáles son mis intereses, cuáles son mis propósitos, cuáles son mis prioridades. Eso es lo que queremos ver a través de esta carta que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y ver cómo ocurrió aquí un antes y un después. De la misma manera que queremos ver en nuestras vidas, en tu vida, un antes y un después de encontrarte con Cristo. Oremos. Señor, realmente hay muchas cosas que quizás no entendemos de esta elección que tú has hecho de nosotros. Escapa de nuestro entendimiento que te hayas dignado a mirarnos. Pero hoy día, en este momento, solamente queremos agradecerte porque sí nos miraste, porque sí nos elegiste. Y hoy estamos aquí para escuchar tu voz. Que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija a descubrir esta verdad en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar contándoles un poco de la ciudad de Éfeso, porque es importante. Es una carta que se envía a esta ciudad, Éfeso, que está en Asia, y ahí donde está ese puntito es donde está la iglesia de Éfeso. Eso corresponde hoy día a Turquía. Para usted quizás no es nada, pero para los que somos nerds como yo, es muy bonito y me gusta mucho considerar dónde estaba esta ciudad. Fíjense que era una ciudad muy cosmopolita, era una ciudad tremenda. ¿Por qué? Porque era un puerto. Y como puerto entonces tenía influencia de distintos lugares, de distintas partes del mundo. Venía la gente desde Roma, venía la gente desde Grecia. Entonces había un intercambio cultural tremendo. Diferentes personas decidían pasar tiempo ahí en Éfeso, compartir. Tenían un mercado enorme. Tenían, si vemos la siguiente imagen, ese es un teatro que tenían. Y saben, este teatro, construido de piedra, tenía espacio para 25.000 personas. Como para hacerle una referencia, el Movistar Arena tiene un espacio para 15.000. ¿Se da cuenta de lo que estoy hablando? La cantidad de gente que se movía. Era una ciudad que tenía aproximadamente 200.000 habitantes, pero había mucha gente que iba de paso de un lado para otro. Y eso era tremendo porque en algún momento también a esa ciudad llega a vivir el apóstol Juan y llega a vivir junto con María. No sé si recuerdan ese encargo que Jesús da en la cruz a Juan, le dice, cuida de María. Bueno, Juan se lleva a María a esta ciudad de Éfeso, entonces él también era un participante activo de la iglesia que había aquí. Si vemos la siguiente imagen, hay un hito importante en esta ciudad, que es esta adoración a Artemisa, a Diana de los Efesios. Ustedes pueden ver ahí la imagen. Esta era una mujer, una diosa de la fertilidad que tiene muchos pechos, muchas mamas, y se suponía que había toda una adoración a esta diosa. La gente venía de otros lugares porque el templo que se construyó allí correspondía a una de las 7 maravillas del mundo, entonces era una cosa apoteósica. Es interesante saber, si vemos la siguiente, que lo que queda de ese templo es, no, ni el edificio de atrás ni el de más atrás, es esa columna, es lo que queda del templo ahora de Diana de los Efesios. El tema con esta adoración a esta diosa es que estaba todo el tema de la prostitución dentro de este templo, prostitución femenina y masculina. Entonces el grado moral de esta ciudad era bastante bajo, era triste, era realmente... Habían incluso filósofos griegos que les daba asco cómo se vivía la relación en este templo y en la gente que estaba vinculada con ellos.
Así que una de las cosas interesantes que pasa, si usted leyó el Más Allá del Domingo y preparó para la prédica de hoy día, como imagino que muchos de ustedes lo hicieron, es que Pablo en algún momento llega a esta ciudad de Éfeso y empieza a enseñar. Empieza a enseñar primero en la sinagoga y después, como hay algunos conflictos, sigue enseñando en otra escuela. ¿Y saben qué pasa? Este es un tema de negocio. Empezaron las personas a convertirse, empezaron a hacer este cambio de 180 grados en su vida. Entonces, por ejemplo, había muchos magos y hechiceros en esa ciudad. Sí, magos, no estos que hacen trucos con cartas, magos que tienen que ver con brujería, hechiceros que tienen que ver con poderes oscuros que sí existen. Y ellos en algún momento, cuando tienen este encuentro con Jesucristo, deciden hacer un cambio de 180 grados. E incluso dice la Biblia que quemaron sus libros para deshacerse de todo ese tipo de magia y de contacto con el lado oscuro de la fuerza. Pero como les decía, todo es un negocio. Resultó que allí había un ciudadano de Éfeso que se llamaba Demetrio. Y Demetrio tenía un negocio buenísimo. Él hacía pequeñas esculturas de Diana de los Efesios, del templo. Entonces, más que un souvenir, tú te llevabas esa pequeña Diana a tu casa y la adorabas. Te llevabas a ese pequeño templo y era como una extensión del templo. ¿Les suena conocido eso? ¿Algo? Bueno. Pero como tanta gente empezó a hacer este cambio de 180 grados, adivine qué pasó con las ventas de Demetrio. Bajaron, obviamente. Entonces Demetrio y todo el grupo de escultores que había ahí empezaron a decir, ok, a mí no, me da lo mismo lo que crean, pero necesito gente que me compre, si no, ¿cómo va a prosperar el negocio? Así que Demetrio convoca a una turba de gente para ir en contra de estos cristianos que estaban hablando algo completamente diferente a lo que ellos creían. Y ahí entonces empieza toda esta dinámica dentro de la iglesia de Éfeso, donde la gente realmente tiene que decidir, ¿vamos a hacer el cambio realmente de 180 grados o vamos a ir de aquí para allá y de aquí para allá? Ese es el contexto de la iglesia en Éfeso. Y finalmente quiero comentarles otro dato que es acerca de las cartas del Apocalipsis. El Apocalipsis, ¿recuerda? El último libro de la Biblia. En ese libro encontramos que se envían 7 cartas a 7 iglesias distintas. Y una de ellas, la primera de hecho, es la iglesia de Éfeso. Y fíjense que Jesús dice cosas muy lindas acerca de la iglesia. Dice, conozco tus obras, conozco tu trabajo y paciente resistencia por toda la persecución que estaban teniendo. Pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Esto se le dice a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Y parece que esta iglesia que partió así con tanto power, de gente que tenía una manera de vivir y que cambiaron su forma, y que quemaron sus libros, y que decidieron seguir a Jesucristo con todo, de pronto se habían quedado solo ahí. Y ya era no la primera generación, esta primera generación apasionada, esta primera generación jugada por Jesucristo, sino que quizás eran los hijos, los nietos, que sentían que en realidad lo que teníamos que hacer era cuidar la iglesia, que se mantuviera el status quo, pero más allá, hablar de Jesucristo a otros, no, mejor no, quedémonos ahí, para que no se vengan a meter esos que son conflictivos, esos que vienen de la magia y la hechicería. No, deben traer puras malas prácticas. Esos que
quizás de Grecia, no, qué mal, que no vengan, porque aquí estamos bien y podemos vivir como el pequeño pueblo muy feliz. Así que no le digamos ya, nosotros ya cambiamos, nosotros ya vamos andando hacia el otro lado. Así que no invitemos a nadie más porque nos van a echar a perder el juego. Entonces parece que esta iglesia en Éfeso había perdido su realidad de compartir del Evangelio a otras personas. ¿Les suena conocido? ¿Cuántas veces nosotros mismos estamos tan felices? Dios ha hecho un cambio tremendo en nuestras vidas. Hemos efectivamente cambiado en 180 grados nuestra manera de vivir y ya logramos ir andando y es como, no, pero no metamos a nadie más de los que nos cambian los relojes y que llegan tarde, a nadie más de los que vienen con muchos problemas. No, mire, ese no tiene plata, ese es cuarta vez que se casa, no, tanto lío. Quedémonos aquí nomás nosotros, tranquilitos. Bueno, ese es el contexto de la iglesia en Éfeso y esa es la carta que vamos a estar estudiando estos domingos. Quiero invitarlos a que vean su hojita de los dípticos, porque vamos a tener una revisión de lo que es el primer capítulo. Y quiero ir comentando justamente este contexto de que hemos sido elegidos. Dice en el pasaje que ustedes tienen ahí, incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Hay una elección que Dios hizo. Primero fue de su pueblo Israel. Esa era la elección que Dios tenía. Israel como su pueblo, Israel como sus hijos. Ahora, Él ya tenía su plan todo trazado, pero dentro de esa elección que la gente había conocido hasta ese entonces, es que aparece este apóstol diferente, que es Pablo. Y Pablo, él se define a sí mismo como un hombre llamado para hablar a los gentiles, dice la Biblia. Entendámoslo ahora, a los que no son o no somos judíos. Es gracias a este hombre, a Pablo, que el Evangelio empieza a expandirse a los que no eran judíos. Y eso para nosotros que ya hemos recibido el Evangelio, que podemos venir a la iglesia, es como, ¿qué tiene que ver? Pero sí, el plan de Dios siempre fue abrir su espacio para todos nosotros. El plan de Dios siempre fue elegirnos. Pero Pablo hace esta distinción, señala que había este pueblo, sin embargo hoy día se nos permite a nosotros ser adoptados. Y ser adoptados creo que es algo que no todos podemos comprender, porque muchos de nosotros, nuestros padres son nuestros padres biológicos. Pero incluso cuando tú tienes la dicha de adoptar a un niñito, a un bebé, a un niño, tú puedes ponerle tu nombre, el nombre que tú deseas, tu apellido, puedes vestirlo en la forma que tú quieres, pero hay un tema genético, ¿no? Ese niño va a seguir con los genes de sus padres, de sus progenitores biológicos. Aunque tú quieras que tu hijo tenga los ojos cafés como los tuyos, si los tiene verdes, va a seguir con los ojos verdes, no hay opción. Si tú quisieras que fuera tan alto como el tío y sus papás quizás fueron más bajitos, lo más probable no lo va a hacer. Pero en el caso de nuestra adopción es una cosa tremenda, porque dice la Biblia que nosotros recibimos la imagen misma de Jesucristo. Somos creación nueva hecha por Él. ¿Te puedes dar cuenta de lo que eso quiere decir? Que es la única forma que tenemos en estos momentos de decir, yo iba para acá
y voy a dar este cambio de 180 grados para ir para acá. ¿Por qué? Porque mi naturaleza es cambiada cuando acepto a Jesucristo. Y eso tiene una importancia tremenda porque yo decido, nótese lo que estoy diciendo, yo decido aceptar esta elección de Dios. Dios no te va a forzar a nada. Dios siempre tiene la puerta abierta. Él ya te ha elegido para que lo sigas y para que estés con Él. ¿Pero qué significa esto? Dice la Biblia, en el pasaje que ustedes tienen, que Dios nos escogió, nos eligió, ¿para qué? Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Para que seamos santos e intachables. Eso me hace pensar varias cosas. Uno es pensar de que podría habernos elegido de otra manera. Pero cuando dice que nos elige para que seamos santos e intachables, me deja clarísimo de inmediato que no éramos ni santos ni intachables. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que así mismito como estás ahora, Dios te ha elegido para que seas su hijo, para adoptarte como su hijo. No hay méritos anteriores que valgan. No hay pecado suficientemente grande para que Dios no te acepte, para que Dios no te elija. E incluso si eres de aquellas personas que hace mucho tiempo ha tomado esta decisión de dar este giro de 180 grados y en el camino te has desviado un poco, incluso aún así el Señor te elige para que vuelvas y hagas este giro de 180 grados. ¿Cómo logramos hacer esto? Porque ahí está lo difícil, ¿no? Yo creo que todos queremos ser santos e intachables. Todos queremos ser buenos. Todos o muchos de nosotros salimos el día domingo con la firme convicción de que ahora sí, esta semana sí voy a ser una buena esposa. Esta semana sí voy a ser una buena trabajadora. Esta semana sí voy a ser una buena mamá. Y vamos saliendo de aquí y ¡pa! Nos encontramos con nuestra naturaleza pecaminosa, hirviendo así. ¿No? Matilde, ¿dónde estás? Ya te dije que tanto. O otro tipo de pecados que de repente no son tan notorios, tan extrovertidos, pero igual están presentes, como la negligencia, la corrupción, esos pecados que se cometen en secreto. Esos pecados que nadie más sabe que tú y Dios. Y nos encontramos con esta ruda realidad de que somos incapaces nosotros solos de dar este cambio de 180 grados. No podemos. Fíjense qué terrible lo que les estoy diciendo. Los estoy llamando a hacer un cambio de 180 grados y les digo que no podemos. ¿Cómo es eso? Pero saben, aquí está lo maravilloso de esta entrega que Jesucristo hace por nosotros. La entrega de su Espíritu Santo. Es su Espíritu Santo el que es garantía, el que es aval de nosotros en esto. El que dice, voy a estar contigo para ayudarte. Voy a estar contigo para acompañarte. Porque soy yo a quien Dios ha enviado para que esté contigo. Es el Espíritu Santo. Y ojo, el Espíritu Santo no se mueve acá arriba solamente. El Espíritu Santo ha sido derramado a todos sus creyentes, a todos los creyentes. Y cuando tú sales de la iglesia, también te vas con el Espíritu Santo. Cuando estás en tu trabajo, también estás con el Espíritu Santo.
Cuando estás en lo solo, en la soledad de tu habitación, también está el Espíritu Santo. Él es quien garantiza, quien nos apoya en este cambio de 180 grados. Además, dice la Biblia en este primer capítulo de Efesios, que Dios nos ha dado sabiduría espiritual y percepción para crecer en el conocimiento de Dios. Sabiduría espiritual y percepción o revelación, dicen otras versiones. ¿Te das cuenta? Estoy hablando de que Dios no solamente me revela a mí para predicarles a ustedes, sino que si ustedes van a la palabra de Dios, van a la Biblia, Él les va a dar sabiduría espiritual y percepción para entender. ¿Te das cuenta lo poderoso que es esto? Es una presencia sobrenatural que está presente en todos los creyentes. También dice que Dios nos da luz en el corazón para entender su esperanza. ¿Cómo te sientes frente al concepto o a la palabra de esperanza? Después de ver todo lo que está sucediendo en el mundo, en Latinoamérica, con Trump ahí peleándose con Corea del Norte, y uno está así, porque se nos ocurre la brillante idea de mirar las noticias internacionales, donde todo tiene que ver con eso, y tú dices, bueno, ¿qué? ¿Se viene la Tercera Guerra Mundial o qué es lo que pasa? ¿Te queda esperanza después de estar escuchando eso? ¿De ver nuestros candidatos a presidente? ¿De ver la corrupción que existe? ¿La situación en Venezuela? ¿La situación en todos nuestros países de Latinoamérica? ¿Te queda esperanza? Dios te da esperanza a través de su Espíritu Santo. Esa es la locura del Evangelio. Es creer que algo diferente puede pasar, no por tus medios, sino por lo que Dios a través de su Espíritu Santo puede hacer en ti. Y además dice en este capítulo 1 que nos da nuestro equipamiento, es la capacidad de entender la increíble grandeza del poder de Dios. Entender la increíble grandeza del poder de Dios. Estamos hablando de poder, dinamita, dunamis, power. Estamos hablando del poder de Dios. Hace unos días comentábamos por una canción que escuchamos en el verano. Estábamos en un evento en Caburga con un encuentro de líderes y nos pusieron una canción que decía, era como un gemido, un clamor de la persona que cantaba diciendo, déjame ver por una vez la redención ganar. Y a veces uno no lo ve. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo? Y recuerdo que en esa fecha, y lo comentábamos en la mesa en que estábamos, May tenía un par de semanas, May, la hija de Jimmy Carrey, y en ese momento, bueno, nosotros estábamos en Caburga, no teníamos idea qué iba a pasar con ella. Y yo recuerdo que Matilde ha estado orando todo el rato por ella y yo también tenía así como esa sensación, ¿no? Señor, realmente esta bebita, si tú permitiste, si tú la elegiste para que naciera, ¿por qué te la vas a llevar en este momento? Y nuestra oración era, Señor, déjanos ver la redención ganar. Déjanos ver la increíble grandeza de tu poder. Y poder ver a May hoy día aquí con nosotros, bueno, ahora está en la sala cuna creo, pero poder ver a esa pequeñita
con su sonrisa, con estos papás gringos que la traen a pesar del frío y todas esas cosas, tú dices, wow, hay esperanza. Y puedo ver la increíble grandeza de tu poder en esto. ¿Quieres ver tú la increíble grandeza del poder del Señor? ¿Quieres verla en tu vida? Quizás con enfermedad, como decía el pastor Alejandro, en medio de quizás dificultades económicas, en medio de conflictos familiares en el trabajo o en la ausencia de trabajo. Dios te equipa para que creas en esta increíble grandeza de su poder. Para que así cuando tú decides hacer este cambio de 180 grados, recuerdes la increíble grandeza de su poder. ¿Y cuál es la motivación para todo esto? Fíjense, puede sonar raro para las personas que jamás han escuchado acerca de esta historia acerca con Dios, pero esto no es simplemente para que nosotros la pasemos bien, para que tengamos una vida tranquila, para que nos vaya bien. No. La palabra dice que todo esto es para la gloria de Dios. Y claro, para los que venimos de iglesia, este concepto de hablar de la gloria de Dios, para que tú puedas adorar a Dios, es algo que, ¿cómo decirlo?, no fluye. Pero las personas que no tienen idea del Evangelio dicen, a ver, ¿cómo tú me estás diciendo que todo esto es para que Dios se sienta más Dios? ¿O para que Dios reciba como nuestra gratitud, ¿cómo eso? Es como medio egocéntrico este Dios. Y fíjense que puedes verlo, es una forma de verlo, pero cuando te das cuenta de que Dios es el único Dios, es el creador del universo, es quien te ha elegido desde antes de la fundación del mundo, como que empezamos a poner las cosas en perspectiva. Porque nos damos cuenta, o nos deberíamos dar cuenta, que nosotros somos menos que un punto. ¿Quiénes somos nosotros para discutir a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para siquiera optar a levantar la mano y decir, elígeme a mí, yo? Lo siento para los que tienen un alto concepto de sí mismos, pero no somos nada. Somos viles pecadores. Y suena feo, lo siento por eso, pero es así. No merecemos nada. Estamos podridos, no valemos nada, absolutamente nada. Y sin embargo, Dios, el creador del universo, manda a su único hijo a morir por este conjunto de gente. Solo por gracia, como hemos cantado durante esta mañana. Así que, producto de esa tremenda gracia que Dios ha derramado, es que nosotros deberíamos no devolver, porque no alcanzamos a hacerlo, pero sí presentarnos ante Él y adorarlo. Es decir, ponerlo, y con esto no me refiero solamente a cantar. Adorar a Dios significa ponerlo primero en todas nuestras decisiones, en todos nuestros conflictos. Que cuando tienes esa lucha dentro tuyo, ¿perdono a esta persona o no la perdono? Ya no importa lo que yo siento o lo que yo quiero, sino que pongo primero a Dios y el perdón empieza a aflorar. Esa es una situación muy práctica que nos ayuda a entender qué significa adorar a Dios.
Las consecuencias entonces de todo esto es que debería haber un antes y un después. Debería haber en nuestras vidas un giro de 180 grados. Al entender este Dios enorme, este Dios que es más importante que cualquiera, este Dios que es creador del universo, entregando, derramando, dice la Biblia, su gracia sobre nosotros. La respuesta debería ser la adoración de parte de nosotros y un cambio en nuestra manera de vivir. Todas estas últimas series hemos insistido mucho en el tema de que no te quedes simplemente en tus relaciones de aquí de la iglesia o con la gente que te cae bien, sino que puedas salir y hacer la diferencia afuera. Esa fue nuestra última serie, ¿no? Haz la diferencia en el lugar en que estás. Por eso creo que el Señor ya nos está hablando de manera bien específica acerca de cómo hacer cambios en nuestra manera de vivir. Si tú no lo tienes tan claro, te recomiendo buscar ayuda porque el Espíritu Santo está disponible para ti, para guiarte en este caminar. Es más que formas, son cambios de fondo, cambios que pueden afectar nuestra vida y que pueden desembocar en este cambio de 180 grados que les he mencionado. Hay un catecismo de Heidelberg que dice: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta que da este catecismo dice que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien me libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Es increíble porque esta gente, este catecismo es muy antiguo, pero tenían clarísimo cómo logramos pertenecer a Cristo una vez que Él nos ha elegido y nos transformamos en que todo esto se transforma en que nuestra vida ya no la vivimos como nosotros somos, como nosotros queremos, sino que como Dios quiere. ¿Cómo puedes dimensionar esta elección en tu vida? Y para eso la Matilde me prestó esto. Espero que nadie se me enoje, es solamente una referencia práctica. No vamos a hacer ningún juego de azar aquí, no se preocupe. Pero conoce esto, ¿no? Se me va a caer todo allá. G56. Cuando hablamos de la elección, a veces podemos sentir esto, ¿no? Que es como al azar. Qué terrible sería eso. ¿Se imagina que nuestra vida, nuestra existencia estuviera determinada solo por el azar? Que la elección de Dios fuera simplemente que un día Él se levantó y dijo G56, Carmen Castillo, y por eso yo soy salva. ¿Se imagina usted eso? Terrible, ¿no es cierto? Terrible, porque no fue así. Dios nos ha elegido de antemano, dice su palabra. Y después tenemos esta imagen, si la podemos ver. Usted va a la feria el día sábado y su casero le muestra estas dos lindas naranjas. ¿Cuál elegiría usted? Me imagino el marido llegando con naranjas así porque estaban 5 pesos más baratas. Ya me imagino que le diría la patrona de la casa. Y la realidad es que
Dios nos eligió como la naranja de aquí, de la derecha. Esos éramos nosotros. Y me gustó mucho una lección objetiva que hicimos una vez con los niños, en que todos nosotros creemos que estamos así, ¿no es cierto? No por la figura, ¿no? Pero nos creemos buenitos, sobre todo después del día domingo. Pucha que estamos bien. Pero la realidad es que en nuestra vida empiezan a aflorar distintas cosas, desde mucho antes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la mentira, porque no me van a decir ustedes que nunca han dicho una mentira. Sería otra mentira. ¿Para qué vamos a hablar de la avaricia? Oh. No, acá son todos muy generosos, obviamente no son ustedes, pero... Y hablemos de la lujuria. Eso sí lo podemos usar acá, con los niños no es muy fácil explicarlo. Y hablemos del robar, desde internet hasta... ¿Cuántos millones fueron el último robo en Carabineros? ¿Y qué más? ¿Algún otro pecadito por ahí que se le...? El rencor. Vamos, el rencor. Y cuando somos viejos, parece que peor, más rencor vamos acumulando. La envidia. ¿Qué más? Adulterio, mire, también. ¿Algún otro pecadito que se les ocurra? Ay, todo eso que usted sabe, póngalo aquí en este huevito. No queda espacio. No, me voy a demorar mucho, entonces no. Y resulta que no estamos tan blanquitos como pensamos. Esta es nuestra realidad. Estamos manchados, estamos sucios si queremos verlo así. No somos santos e intachables, sino que estamos contaminados por el pecado. Pero aquí viene ese tremendo sacrificio que Dios ha hecho al mandar a su único Hijo a morir por nosotros, donde nos invita y con la ayuda de su Espíritu Santo a hacer un cambio de 180 grados y donde nos dice: yo te adopto, yo te elijo como mi hijo y te doy una nueva naturaleza. Y entonces, adivine. Si sale un olor raro, no fui yo, ¿eh? Adivine qué nos pasa. Y también me encanta porque a los niños se entusiasman mucho con esto. Pero miren lo que pasa cuando hemos recibido al Señor, cuando Él nos limpia de nuestro pecado, cuando Él saca fuera el enojo, el rencor, la ira, el adulterio, la lujuria, todos estos pecados que tenemos, y nos da una nueva naturaleza. ¿Te das cuenta lo que Dios puede hacer en tu vida? Solo Él puede hacerlo. Tú, por más que te esfuerces, no vas a lograr limpiarte. Es solo a través de la sangre de su Hijo, Jesucristo, que puedes hacerlo. Así que en el día de hoy, quiero recordarte que has sido elegido, que el Dios de todo el universo ha decidido escogerte desde antes de la fundación del mundo, y que si estás aquí y si estás escuchando esto, es porque Él te ha elegido. Que no exista un lugar para la duda frente a eso. Tú puedes sentirte como el niño ese que levanta la mano y dice, yo. El Señor te dice, ven, tú. Él te ha elegido para esas buenas obras que quiere hacer contigo. ¿Qué necesitas para esto?
Bueno, creer en Jesucristo, eso es básico. Creer que Él murió para darte esta elección. Y puntualmente ahora en esta carta a los Efesios, Pablo ora por los Efesios y les pide sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios, que es lo que pedimos nosotros también por ustedes. Que les inunde el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Y para que, como ya lo habíamos dicho hace un rato, entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Sabiduría, entender la esperanza y el poder en medio de las pruebas, de la enfermedad, la necesidad económica, el hostigamiento. Esta era una iglesia que iba a sufrir persecución. Esta era una iglesia que estaba sufriendo, pero que se habían mantenido firmes. Espero que para nosotros sea exactamente lo mismo. Y finalmente quiero comentarles, si logramos dimensionar el espacio espiritual de este acercamiento a Dios. Dice este primer capítulo de Efesios que Dios ha puesto todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Alejandro lo leí hace un momento. A quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Absolutamente todo está bajo el poder de Cristo. Todo. Y fíjense, eso incluye, como lo decía hace un momento, el lado oscuro de la fuerza. Hay una dimensión espiritual que vamos a ver en el desarrollo de esta carta que no siempre la explicitamos, porque queremos que ustedes tengan una vivencia de la gracia del Señor en sus vidas. Pero hay oposición espiritual. Hay demonios que quieren evitar a toda costa que nosotros hagamos nuestra parte del trabajo. No sé si me explico. Pero ojo, estos demonios, esta fuerza espiritual, no es algo de lo que debemos temer, porque Dios ha puesto bajo el dominio de Cristo todas estas cosas. Los efesios sabían muy claramente este tema de magos, de hechicería. Yo supongo que ninguno de ustedes está metido en esa área, pero si alguno lo está, que sepa también que está bajo el control de Cristo. Nada escapa de su control. Y esta no es una lucha. Pablo va a terminar hablando en el capítulo 6, si no me equivoco, que esta lucha no es contra personas, sino que hay poderes espirituales que están aquí presentes. No aquí en la iglesia, pero están presentes en nuestro caminar, en nuestra vida diaria. Pero el poder de Dios, el poder de Cristo está por sobre todas estas cosas. Para que usted no sienta temor y tenga la valentía necesaria de enfrentarse a estas situaciones. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Cualquier cosa que tenga que ver con eso pertenece a Satanás. Dios es un dador de vida y de vida en plenitud. Esa es una diferencia crucial para entender este tema espiritual. Así que hoy día quiero invitarlos a dar gracias a Dios por ser elegidos por Él. Dios te ha elegido para escuchar y aceptar esta invitación. Esta buena noticia de que eres hijo, de que Él no te ha elegido como una cosa al azar o por lo bueno que eras, sino que conociendo que eras una naranja podrida, te tomó y te emblanqueció, dice la Biblia. Así que, por un lado, si tú nunca has hecho esta decisión de decir, ok, Dios, yo quiero seguirte, quiero hacer este cambio de 180 grados, quiero darte la posibilidad de hoy día, quizás acercarte a alguna persona aquí adelante para conversar acerca de esto, para que puedan orar por ti y ayudarte en este proceso. Si por otro lado tú eres cristiano hace tiempo, pero te ha costado hacer este cambio de 180 grados, también quiero invitarte a pedir la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está disponible para todos nosotros,
para poder hacer este cambio real en nuestras vidas. Y por último, si tú eres un cristiano y estás caminando en 180 grados, has dado ese giro, pedir para que, de la misma manera que se le reclamó a la iglesia en Éfeso, en la carta del Apocalipsis, que habían perdido su primer amor, este primer amor vuelva con pasión, con entusiasmo, con deseos de hablar a otros de Jesucristo. Entonces quiero invitarlos a ponerse de pie y que terminemos este tiempo con una oración. Y si alguno de ustedes quiere orar por alguno de los motivos que mencioné, van a haber algunas personas acá adelante para que puedan acompañarte en esa oración. Oremos todos juntos. Señor, venimos ante ti agradecidos de que nos has elegido. Queremos ser muy conscientes de que nunca fue por nuestros méritos, que no fue porque éramos buenos o algo así, sino que nos reconocemos pecadores delante de ti, como personas que han cometido pecados que te han ofendido. Queremos pedirte de que tú nos limpies, nos hagas una nueva creación, nos des la naturaleza de tu Hijo Jesucristo y de esa manera podamos realmente hacer un cambio de 180 grados con la ayuda de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, y permite que nunca se acabe nuestro primer amor, sino que sigamos apasionados y con denuedo llevando tu evangelio a toda persona que lo necesite, porque también ellos son elegidos por ti. Gracias, Señor, por este momento, por esta reflexión en torno a tu palabra, y síguenos desafiando en lo que viene. En el nombre de Jesús. Amén.